Venezuela está afectada por una de las emergencias humanitarias más graves del mundo, una crisis que no ha sido originada por conflictos armados o desastres naturales, sino por el desmantelamiento de las instituciones del Estado que no cuentan con la capacidad para responder a las necesidades de la población. Venezolanos y venezolanas huyen de su país debido a las precarias condiciones de vida que no garantizan sus derechos fundamentales, así como los abusos a las libertades personales. En este contexto, la sociedad civil en Venezuela ha desempeñado un rol fundamental para promover y defender derechos humanos y actuar en beneficio de la población. Las labores del sector humanitario, de derechos humanos, medios de comunicación, gremios sindicales y organizaciones comunitarias han sido esenciales para contar la situación en Venezuela, visibilizar las problemáticas y activar los mecanismos de protección de Naciones Unidas en el país, incluyendo la asistencia humanitaria. Me inquietan los crecientes signos de reducción del espacio cívico. Desde septiembre mi oficina ha documentado al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición, incluidos los miembros electos de la Asamblea Nacional del 2015 y sus familiares. En los últimos años, las organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación, periodistas, líderes indígenas y representantes sindicales han estado bajo persecución y hostigamiento por parte de las autoridades venezolanas. El Centro para los Defensores y la Justicia, durante los primeros 6 meses de 2021, documentó 374 ataques e incidentes de seguridad que comprometen y afectan el derecho a defender derechos humanos, lo que representa un incremento del 243% en comparación con el mismo periodo del año 2020. Sin embargo, durante el 2020 se hicieron más recurrentes y agravados los ataques a organizaciones de la sociedad civil venezolana, evidenciando el patrón de criminalización por parte del Estado. El año pasado, en enero del 2020, recibimos el allanamiento ilegal de parte de la Policía Nacional Bolivariana de nuestro centro de acopio. Perdimos la oportunidad de utilizar un espacio muy importante para nuestro día a día, ya que allí almacenábamos las donaciones que luego eran entregadas en distintas unidades pediátricas y en el Hospital Público JM de los Ríos en Caracas. Levantamos la voz una vez más para que las organizaciones defensoras de derechos humanos y que realizamos acciones humanitarias, no sigamos siendo criminalizadas en este país. El 7 de septiembre de 2020, 8 miembros de la organización Acción Solidaria fueron detenidos arbitrariamente por funcionarios de las Fuerzas de Acción Especial de la Policía Nacional, FAES, sin que se determinaran de manera clara los motivos de la detención. Las detenciones ocurrieron posterior al allanamiento de la sede de la Asociación Civil en Caracas, que incluyó la incautación de medicinas, equipos e insumos que distribuye la organización como parte de sus labores asistenciales de personas con VIH-Sida, así como de quienes padecen enfermedades crónicas. Los miembros de Acción Solidaria fueron liberados tras estar retenidos en la sede de las FAES, ubicada en la redoma de Petare, en el estado Miranda. Los insumos y equipos fueron devueltos. El 24 de noviembre, una delegación que se identificó como la Policía Nacional contra la Corrupción allanó la antigua sede en El Rosal de las organizaciones Alimenta la Solidaridad y Caracas Mi Convive, dedicadas a la asistencia en materia de seguridad alimentaria a miles de niños y personas en situación de pobreza. Por órdenes de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario y demás instituciones financieras, SUDEBAN, fueron congeladas todas las cuentas bancarias de las organizaciones, poniendo en riesgo la atención a más de 25.000 niños y niñas y sus familias en las comunidades beneficiarias.
El año 2020 cerró con una agresión registrada el 15 de diciembre en contra de la Asociación Civil Convite, que defiende los derechos sociales de poblaciones vulnerables como adultos mayores, mujeres y jóvenes. El Tribunal Cuarto de Control ejecutó el allanamiento de la sede de Convite, incautando equipos de computación y documentos financieros. Funcionarios de las FAES entrevistaron al director de la organización, Luis Francisco Cabezas, tras vincular las labores de Convite con delitos asociados al terrorismo. Al cabo de varias horas, Cabezas fue liberado. Para inicios del año 2021, se acentuaron los allanamientos y la persecución contra la sociedad civil venezolana. El 8 de enero, una comisión de funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela, CONATEL, y del Organismo Nacional Recaudador de Impuestos, CENIAT, allanó la sede en Caracas de BPI TV, un canal televisivo digital independiente, e incautaron cámaras, computadoras, equipos de transmisión y documentos, ordenando el cese de sus operaciones. Transcurridos escasos 4 días, el 12 de enero de 2021, 5 trabajadores humanitarios de la Asociación Civil Zuliana Azul Positivo fueron detenidos arbitrariamente por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GESIM en Maracaibo. La sede de la organización fue allanada durante un supuesto procedimiento administrativo relacionado con las actividades de asistencia en el marco del Plan de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas y en particular por la implementación de un programa de ayuda alimentaria a familias sin recursos económicos. Los trabajadores humanitarios fueron imputados por los delitos de manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos análogos, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Tras 30 días de detención arbitraria, violación al debido proceso y la obstaculización a la asistencia humanitaria, los trabajadores de Azul Positivo fueron excarcelados con medidas de presentación cada 30 días en tribunales y prohibición de salida al país. Hasta la fecha de la realización de este video siguen sin contar con libertad plena. 2 meses más tarde, el 30 de marzo de 2021, fue publicada en Gaceta Oficial la Providencia Administrativa 001-2021 y posteriormente la 002-2021, con el fin de establecer un registro unificado de sujetos obligados ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo para las actividades de la sociedad civil. La providencia se suma a la lista de medidas recientes de control y fiscalización que amenazan las legítimas labores de defensa de derechos humanos en Venezuela y las garantías para un espacio cívico donde se escuchen todas las voces. El más reciente ataque durante 2021 se registró el 2 de julio, cuando Javier Tarazona, director de Fundarredes, junto a 2 integrantes de la organización, Rafael Tarazona y Omar García, fueron detenidos arbitrariamente por funcionarios del SEBIN en el estado Falcón, luego de haber acudido a la Fiscalía para denunciar que estaban siendo víctimas de acoso y persecución por funcionarios de Polifalcón y otros sujetos sin identificar. En meses anteriores, Fundarredes había mantenido seguimiento al conflicto armado entre fuerzas militares venezolanas y disidencias de las FARC en una zona fronteriza del estado Apure. Hasta la emisión de este video, Rafael Tarazona y Omar García fueron excarcelados con régimen de presentación cada 8 días, mientras que Javier Tarazona permanece arbitrariamente detenido en el helicoide, transcurridos más de 3 meses de su privación de libertad. En el actual contexto de emergencia humanitaria que vive el país, la sociedad venezolana sigue denunciando y alertando sobre violaciones a los derechos fundamentales de la población, con la documentación y defensa de derechos humanos, así como también han desarrollado labores de asistencia humanitaria para la protección de las poblaciones más vulnerables. Nuestro trabajo está centrado en apoyar fundamentalmente a los sectores más vulnerables, a las personas que tienen bajos recursos económicos y son afectadas en sus derechos, ya sea por el abuso de cuerpos policiales que allanan, detienen o asesinan a personas de manera arbitraria, o por falta de derechos como la salud, la educación, el derecho al ambiente. La obstaculización, las amenazas, impedir el trabajo de las organizaciones de derechos humanos y en general de las organizaciones de la sociedad civil
afecta a la mayoría de la población. Las organizaciones, además de hacer las denuncias ante las instancias nacionales e internacionales, proponemos medidas, ordenanzas, propuestas de leyes, propuestas de medidas que pueden ser desarrolladas por las instituciones del Estado a fin de garantizarle los derechos a la población venezolana. La resiliencia de las personas y organizaciones de derechos humanos y humanitarias en Venezuela, quienes ante las agresiones del Estado persisten en sus procesos de documentación y denuncia por el respeto de la dignidad humana, es un rayo de esperanza para mantener la lucha por la vigencia de los derechos humanos y el respeto a las libertades fundamentales en Venezuela.